Para hablar de antropología, lo primero que habría que hacer es definirla, ¿no? Bueno, esto no es tan fácil como parece. Hay muchas personas que no saben qué es la antropología, e incluso hay algunas que la confunden con la arqueología, cuando en realidad no, pues la arqueología es solo una parte de la antropología. Dentro de la antropología existen muchas partes, como viene siendo la misma arqueología, la antropología física, la antropología cultural y la lingüística. Todas esas son partes de la antropología, pero ninguna de esas nos puede decir al completo de qué se trata la antropología. Pero para decir esto, la definición más acertada que se tiene es que es el estudio de la humanidad de los pueblos, antiguos y modernos, y de sus estilos de vida. ¿Qué significa esto? Que la antropología no estudia personas individuales. La antropología busca estudiar grupos y sociedades, pero no es al completo, conformadas por esas mismas personas. Hay mucha gente que incluso piensa que la antropología no es una ciencia, cuando en realidad están muy equivocados, pues la antropología sí que es una ciencia, aunque claro, esto no siempre fue así. La antropología ha pasado por varias etapas y en la segunda de ellas, en las cuales intervienen Edward B. Taylor y Lewis H. Morgan, es cuando se por fin planta la antropología como una ciencia, cuando surge la teoría evolucionista de estos dos. Bueno, y ya que he mencionado las teorías, pues hay que hablar de ellas. Primero que nada, ¿para qué sirven? ¿Para qué son estas teorías? Bueno, muy fácil, estas teorías se hicieron con el objetivo de explicar a la sociedad, explicar a los pueblos, porque algunos pueblos son más avanzados que otros están más subdesarrollados, porque algunos alcanzaron a cierta lengua, porque otros prefirieron usar esta otra, que los llevó a las circunstancias actuales a las que está cada pueblo. Y para eso hay 7 teorías principales que se van a explicar a continuación. La primera escuela de todas, y la que hemos mencionado previamente, es la escuela evolucionista. ¿Esta de qué trata? Bueno, básicamente como dice su nombre, evolución. La escuela evolucionista, propuesta por Lewis H. Morgan y por Edward B. Taylor, propone que todas las civilizaciones, todas sin falla, van a pasar por ciertos puntos puntuales en la historia de su civilización y van a llegar a ser la más apta, la más adecuada. Todas van a llegar a ser básicamente el mismo nivel de desarrollo sin importar dónde estés. En ese momento se tomaba como en cuenta la sociedad europea, que en ese momento era la que ellos creían la más desarrollada de todas. Así que su lógica era: todos los pueblos inician desde una base y van a terminar siendo igual que las sociedades europeas. Un representante de esta teoría es el Lewis H. Morgan, el cual con su libro La Sociedad Primitiva en 1817 propuso una clasificación de la evolución de la humanidad a partir de etapas: el salvajismo inferior, el salvajismo superior, la barbarie inferior, la barbarie superior y por último la civilización, que es según él a donde todos apuntaban a ir y a donde todos iban a llegar eventualmente cuando surgieran ciertos eventos en la historia de esos pueblos. La siguiente teoría de la que voy a hablar es el particularismo histórico, propuesta por Franz Boas a principios del siglo XX. Esta teoría se formuló a partir de que Franz Boas no estaba de acuerdo con lo que planteaba la teoría evolucionista, que decía que todos los pueblos llegaban a cierto punto atravesando por otros ciertos puntos en una línea recta, sino que Franz Boas decía que cada cultura o sociedad es el resultado de su propio proceso histórico, que no había culturas iguales y que cada cultura iba a evolucionar, por así decirlo, a algo diferente dependiendo de dónde están y de cómo es su cultura, como también lo expresa en su libro Franz Boas, texto sobre la antropología. El difusionismo fue otra teoría que buscó explicar cómo se desarrollaban las civilizaciones dentro de su periodo de tiempo. Esta vez implicaba que todas las civilizaciones y todos los conocimientos que se adquirían y todas las estructuras y todo venía por parte de la imitación. Nadie inventaba nada. Todas las culturas adoptaban elementos por imitación de otras culturas. No hay creación independiente. Esta teoría también fue formulada a principios del siglo XX y también para rebatir a la entonces muy popular teoría del evolucionismo. Aquí se puede destacar a Grafton Smith, quien con su libro La influencia del Antiguo Egipto en las culturas del Este y de América, señala que el Antiguo Egipto es la base de todas las civilizaciones. El funcionalismo fue una teoría algo diferente a las demás.
pues mientras estas buscaban explicar de dónde venía el hombre y hacia dónde se dirigía, al funcionalismo le interesaba más el presente, qué es de estas civilizaciones ahora, cómo son sus costumbres, cómo se organizan. Esta fue otra teoría surgida a principios del siglo XX, y uno de sus principales autores fue Durkheim, Emil Durkheim, quien entre sus obras publicó por ejemplo La división del trabajo social, en la que habla de cómo es importante en cada civilización que todos los trabajos estén divididos y que cada quien haga su parte para así poder mantener funcionando la sociedad. No es que Freud haya realizado esta teoría, simplemente que esta teoría se basa en todas las investigaciones que él hizo a través de los años que estaban públicas. En esta teoría se retoman aspectos de la obra de este mismo y se relacionan con las prácticas culturales y las creencias del individuo con personalidad y viceversa. El principal objetivo era cómo se relacionaba lo que un niño había sido educado a lo que otros niños le habían educado y cómo a partir de esto se verían las diferencias y similitudes que estos tendrían al crecer. Esta teoría tuvo un apogeo durante la época de la Segunda Guerra Mundial y sus principales exponentes fueron Drew Benedict y Margaret Mead. Uno de sus libros fue El crisantemo y la espada, la cual fue utilizada para dársela al ejército estadounidense y poder predecir cómo pensaban sus enemigos en la Segunda Guerra Mundial. Esta teoría fue formulada después de la Segunda Guerra Mundial y se adjuntan dos personas. La primera es Leslie White, quien estaba investigando acerca de los trabajos hechos por la escuela evolucionista hace mucho tiempo y se dio cuenta de que había varios errores. Entonces fue cuando dictó: la evolución cultural está determinada por la cantidad de energía que podían captarse y ponerse en ejecución por persona. ¿Qué significa eso? Que mientras más personas haya, la evolución cultural será de una forma o de otra. Y también depende de la fortaleza de cada una de estas personas. Esto fue expresado en el libro de Leslie White llamado La ciencia de la cultura. Por otro lado, en otra parte del mundo simultáneamente, Julian Stewart y su ecología cultural proponían que, además de todo lo que se había planteado anteriormente, la evolución cultural también dependía de lo que había alrededor tuyo, de los materiales que tenías, de los recursos, y que dependiendo de qué recursos fueran esos, tu evolución cultural sería de una forma o de otra. Otra de las teorías antropológicas formuladas después de la Segunda Guerra Mundial es el estructuralismo francés. Esta teoría establece que en todas las culturas hay rasgos que se comparten, conceptos como la familia, los amigos, el matrimonio. Sin embargo, cada cultura le da una interpretación independiente a todas las demás según lo que esta cultura considere correcta. El principal representante del estructuralismo francés es Levi Strauss, con su libro Mito y Significado. Después de haber oído todo esto, es probable que ya tengas una mejor idea de lo que es ser un antropólogo. Pero aún queda una pregunta muy importante. ¿Y qué hace un antropólogo en estos días? ¿Todavía sirve de algo ser antropólogo? ¿Quedan aún antropólogos en el mundo? Bueno, y pues la respuesta es sí. La antropología es aún muy importante. ¿Por qué digo esto y por qué con tanta seguridad? Pues muy fácil, porque la sociedad siempre cambia. La sociedad se va transformando de un momento a otro. En un segundo puede estar en un extremo y al siguiente segundo puede estar en el otro extremo totalmente opuesto. Esto siempre le va a dar trabajo al antropólogo, pues esta persona siempre va a tener que investigar. Esta persona siempre va a tener que comparar lo que tiene y registrar para la posteridad cómo se comportan ciertos grupos sociales, ciertos países, ciertas regiones, porque la antropología fue y siempre va a ser útil, porque la evolución de la sociedad siempre es distinta, siempre cambia, la sociedad siempre cambia, y ese es el pan de cada día del antropólogo.